Seguramente has recitado el Padre Nuestro en numerosas ocasiones, tal vez miles de veces, antes de las comidas, en la iglesia, en funerales o en momentos en que las palabras te faltaron y esta oración fue la única que pudiste recordar. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que esta oración, entregada por el propio Jesús, es una de las herramientas más malinterpretadas y subutilizadas en la vida cristiana? Esta oración no es simplemente una fórmula religiosa, sino un plan estratégico, una llave divina que desbloquea un poder espiritual mucho más profundo de lo que comúnmente se espera. Jesús no proporcionó a sus discípulos una mera fórmula para ceremonias, les dio una manera de sincronizar el cielo y la tierra en un solo aliento. Para muchos, esta oración se ha convertido en una mera repetición sin comprender su verdadero significado ni su potencial para activar un cambio interno. Lejos de ser pasiva, esta oración es profética, capaz de mover el cielo, desafiar las tinieblas y, si se ora con la intención que Jesús tenía en mente, puede transformar la forma en que vivimos, no solo la forma en que hablamos. La clave para desentrañar su poder no está en la mera repetición, sino en la revelación de su verdadero significado. Cuando Jesús enseñó esta oración, no estaba promoviendo un ritual repetitivo, estaba invitando a sus discípulos a alinearse con el corazón del Padre. Cada línea, cada frase. Al regresar a casa, te acompañan aquellos que ya reconocen tu voz. La oración no es un espectáculo para impresionar, sino un medio para establecer una conexión profunda. Por eso, la primera palabra que pronunciamos es nuestro, no Minisú, sino Padre Nuestro, porque al decirlo, nos incorporamos a una familia espiritual. Ya no estamos solos en la lucha ni sin voz en medio de la adversidad. Somos escuchados porque pertenecemos a Él. La próxima vez que susurres Padre Nuestro que estás en los cielos, reflexiona, oras como un mendigo que busca ser notado o como un hijo amado. Tu percepción de Dios determina cómo oras. Si crees que Él es tu Padre de manera verdadera, profunda y eterna, empezarás a orar con una confianza inquebrantable. La frase santificado sea tu nombre se ha repetido tantas veces que ha perdido su impacto emocional. Sin embargo, cuando Jesús la incluyó después de Padre Nuestro, no cambió de tema, sino que elevó el nivel de la oración. Santificar implica tratar algo como sagrado, separarlo de lo mundano. Así, al enseñarnos a orar santificado sea tu nombre, Jesús nos invitó no solo a la reverencia, sino a la alineación con lo divino. El nombre de Dios no es una simple etiqueta, sino una revelación de su naturaleza. En Éxodo 3, cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente, Dios se reveló con un nombre tan sagrado y poderoso que los escribas judíos se purificaban antes de escribirlo. Su nombre poseía autoridad, pureza y peso. Sin embargo, hoy en día, el nombre de Dios se utiliza con ligereza, incluso en contextos religiosos, a veces sin la debida reverencia. La tragedia no radica solo en que la cultura lo trate con irreverencia, sino en que también lo hacen aquellos que profesan fe. Decimos santificado sea tu nombre de palabra, pero nuestras vidas no siempre reflejan la misma reverencia. Santificar su nombre no se trata solo de vocabulario, sino de vivir de manera que separe lo sagrado de lo ordinario. ¿Qué refleja tu estilo de vida sobre la fe que profesas? Cuando las personas observan cómo vives, trabajas y tratas a los demás, ¿ven a alguien que camina en lo sagrado o a alguien que se confunde con lo mundano? Santificado sea tu nombre es una invitación diaria a representar a Dios con integridad, a adorar con pureza y a perdonar con humildad. Cuando tu vida refleja su nombre, el mundo recuerda cómo es Él en realidad. Decir santificado sea tu nombre con los labios, pero no con la vida, es una contradicción espiritual. La tensión que Jesús estaba creando se vuelve evidente, cuanto más honramos a Dios como santo, más radical se vuelve la siguiente parte de la oración. Al reverenciar su nombre, no solo admiramos su carácter, sino que nos sometemos a su gobierno. Lo que sigue en esta oración no es una petición de comodidad, sino una declaración de guerra espiritual. Venga tu reino suena poético,
pero no es una petición de paz, sino un clamor por revolución espiritual. Cada vez que oras venga tu reino, estás pidiendo que Dios intervenga, no solo en el mundo, sino dentro de ti. Jesús inició su ministerio con un llamado al arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. No estaba llamando a las personas a una religión, sino a un reino. Sin embargo, surge un conflicto porque ya hay un reino establecido en cada corazón humano, el reino del yo. Un reino basado en planes personales, comodidad, ambición y control. Al decir venga tu reino, no solo estás invitando a Dios a gobernar en general, sino que lo estás invitando a destronar al yo. Conlleva un poder transformador que puede cambiar nuestros días si dejamos de tratarla como una simple oración antes de dormir. La verdad es que fuimos creados no solo para recitar esta oración, sino para vivirla. Al entender lo que Jesús realmente quiso decir, nuestra forma de orar nunca volverá a ser la misma. Al comenzar su oración con Padre nuestro que estás en los cielos, Jesús no hizo una introducción suave, dio un golpe directo al miedo, la vergüenza y la distancia. Podría haber dicho nuestro Creador, nuestro juez o nuestro Rey, y todas esas opciones habrían sido ciertas, pero eligió Padre. Con ello, redefinió la esencia de la oración para siempre, enfocándose en la relación más que en la elocuencia. No somos siervos que llaman a la puerta del cielo con incertidumbre, somos hijos que entran con confianza. Jesús mismo ejemplificó esta confianza cuando, frente a la tumba de Lázaro, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. No hubo rastro de duda, solo una profunda conexión. Sin embargo, muchos de nosotros oramos de manera diferente, diciendo Padre con palabras que suenan a huérfanos. Pronunciamos las palabras, pero nuestro corazón duda si realmente somos escuchados. Para muchos, la palabra Padre conlleva un peso que no siempre es positivo debido a experiencias dolorosas con padres terrenales. Pero Jesús no se refería a esas sombras rotas de la paternidad, estaba revelando el diseño original de un Padre perfecto que escucha. Lo que hace que esta parte del Padre nuestro sea tan peligrosa es que revela la lucha soterrada entre la rendición y la autoconservación. El reino de Dios se fundamenta en la justicia, la humildad y la verdad, mientras que nuestros propios reinos suelen construirse sobre la imagen, la comodidad y el control. La atención sincera es crucial aquí. Resulta imposible orar por la venida de su reino mientras permanezcas sentado en tu trono. Esta oración no es un mero aderezo para la vida, es una petición de demolición, una solicitud para que Dios derribe todo lo que compita con Él, incluso si fue construido por ti mismo. Por eso, esta línea resulta incómoda y tiene un costo, interrumpe tus planes y reordena tus prioridades. Sin embargo, es precisamente esta oración la que trae libertad, porque el trono al que te aferras nunca estuvo diseñado para sostenerte. El control que luchas por mantener suele ser la fuente de tu ansiedad. El reino de Dios no genera caos, sino claridad, no oprime, sino que libera. Sin embargo, solo llega donde es invitado y solo reina donde la rendición es genuina. La pregunta no es si el reino de Dios existe, sino si le has hecho espacio en tu vida. ¿Qué gobierna tus pensamientos? ¿Qué dirige tus decisiones? ¿De quién es la voz que más peso tiene en tu vida? Esta parte de la oración no pide que Dios bendiga tus planes, sino que los reemplace. No se trata de mejorar tu comportamiento, sino de una lealtad total. Como en cualquier reino, la lealtad tiene un costo. Pero también conlleva una recompensa, una paz que el mundo no puede ofrecer y un propósito que no puede ser falsificado. Al susurrar venga tu reino, recuerda que no estás recitando una mera frase, estás rindiendo una corona. Solo cuando entregas esa corona puedes decir la siguiente parte de la oración con integridad, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Aunque suene hermoso, también da miedo, porque esta línea divide una religión cómoda de una obediencia costosa. Reconocer la voluntad de Dios en teoría es una cosa, rendirse a ella en la propia vida es otra muy distinta, especialmente cuando duele o no tiene sentido.
Jesús conocía ese sentimiento. En el huerto de Getsemaní, cayó de rodillas y oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquello no fue un momento ensayado, sino una rendición en medio de la agonía, con sudor como gotas de sangre y una soledad tan profunda que sus amigos dormían cuando más los necesitaba. Aún así, se sometió, y eso lo cambia todo sobre cómo decimos esta línea. Al orar hágase tu voluntad, te unes a Jesús en un lugar de confianza, no de control. Sueltas la ilusión de que obedecer siempre se sentirá bien o parecerá justo. A menudo, deseamos la voluntad de Dios siempre que se parezca a la nuestra, pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué sucede cuando su voluntad te lleva por un camino de silencio o dolor? ¿O cuando la respuesta a tu oración es no? Raramente hablamos de esas partes, las oraciones no respondidas, las puertas cerradas, la sanidad que no llegó. Sin embargo, ¿y si ese no nunca fue un rechazo, sino una redirección? ¿Y si fue protección disfrazada? Fíjate en José, traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, solo para convertirse en el que alimentaría a aquellos que lo dejaron por muerto. Mira a Pablo, cuyo aguijón en la carne nunca fue quitado, y que aún así escribió cartas que formarían a la iglesia durante 2000 años. Piensa en Job, que lo perdió todo y cuestionó todo, pero al final declaró: de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. La voluntad de Dios no siempre es indolora, pero siempre tiene un propósito. La paradoja es que solo cuando entregas tu voluntad puedes empezar a confiar en la suya. Se preocupa y se acerca. Estaba confrontando el espíritu de orfandad que nos hace sentir solos y nos susurra que debemos ganarnos nuestro lugar. El Padre Nuestro comienza con una verdad inquebrantable: pertenecemos. No estamos llamando a una puerta para que nos dejen entrar, ya somos parte de la familia. Puedes empezar a recibirla de Él. Así que la próxima vez que digas hágase tu voluntad, haz una pausa y reflexiona: ¿realmente lo dices en serio, incluso cuando te resulta difícil o no llega de inmediato? Una vez que te rindes a su voluntad, estás listo para pedirle algo más personal y complejo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. A primera vista, parece una simple petición de alimento, pero Jesús nos enseñaba a vivir en dependencia. Esta oración es un desafío a la autosuficiencia, un grito desde el corazón que admite: no puedo con el peso de mañana, solo puedo con el de hoy. La audiencia que escuchó a Jesús comprendía esto de manera más visceral que nosotros. Muchos vivían al día, sin saber qué comerían al siguiente. Conocían la incertidumbre de despertar sin saber de dónde vendría la próxima comida, una memoria que resonaba con la de sus antepasados en el desierto. En Éxodo 16, Dios alimentó a los israelitas con maná, pan celestial, con la condición de recoger solo lo suficiente para un día, pues si guardaban más, se echaba a perder. Dios no solo alimentaba sus cuerpos, sino que entrenaba sus corazones para confiar día a día. Luego, Jesús dijo algo aún más radical en Juan 6:35: yo soy el pan de vida. Al orar danos hoy nuestro pan cotidiano, no solo pedimos provisión, sino presencia, no solo alimento físico, sino sustento espiritual. Queremos garantías y ver el plan completo antes de avanzar, pero Dios nos da lo que podemos manejar un día a la vez. Esa es la prueba de nuestra confianza. Muchos oramos por el pan cotidiano mientras acumulamos ansiedad diaria, recitamos las palabras mientras nos preparamos para la decepción. Sin embargo, Dios siempre ha sido suficiente para hoy. Danos hoy es una postura que dice: no te pido que me hagas autosuficiente, sino que me recuerdes que estás cerca. A veces, lo que más necesitamos no es más pan, sino más fe. ¿Qué cambiaría en tu vida si confiaras en que Dios proveerá para hoy y que lo de hoy será suficiente? Al vivir así, un día a la vez, confiando en que Dios nunca llega tarde, descubres que el verdadero milagro es simplemente despertar hoy y encontrar que aún hay pan, como le sucedió a Elías en el desierto, quien recibió un pan recién horneado y un jarro de agua, justo lo necesario para seguir adelante.
A veces, el pan de hoy no es lo que querías, pero es exactamente lo que te llevará hasta mañana. Al vivir de esta manera, dejas de acumular miedo y haces espacio para la paz. Con las manos abiertas y el corazón en calma, estás listo para enfrentar algo aún más profundo, perdonarnos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, la parte más peligrosa del Padre Nuestro, que es un espejo que refleja cómo hemos tratado a los demás y una petición para que Dios nos trate de la misma manera. La mayoría de nosotros anhelamos un perdón unilateral. Reclamamos misericordia, pero nos aferramos a la amargura. Suplicamos a Dios que nos libere de nuestras faltas mientras mantenemos a otros prisioneros en nuestro dolor. Sin embargo, Jesús fusionó estas ideas en una sola. Perdónanos como nosotros perdonamos es una ecuación que lo cambia todo. Nos obliga a reflexionar, ¿estoy verdaderamente dispuesto a pedirle a Dios que me otorgue la misma medida de misericordia que he ofrecido a los demás? ¿O estoy esperando un doble rasero, uno para mis errores y otro para los suyos? En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, Jesús relata la parábola de un siervo que debía una deuda impagable a su rey, quien, conmovido por la compasión, se la condonó por completo. No obstante, ese mismo siervo, al encontrarse con un compañero que le debía una cantidad insignificante, lo tomó por el cuello y exigió el pago. Al enterarse el rey, se indignó profundamente: ¿no debías tú también tener compasión de tu compañero, así como yo la tuve contigo? La lección es dolorosamente evidente: no se puede recibir gracia y negarse a otorgarla. Perdonar es difícil, pero no implica olvidar, fingir o justificar el daño sufrido, significa soltar el lastre del resentimiento, porque la falta de perdón envenena el alma de quien lo guarda. La amargura es como ingerir veneno y esperar que el otro perezca, te encierra en el pasado, endurece tu corazón y, lo que es peor, bloquea el flujo de la gracia. Algunos estamos exhaustos no por la carga de la vida, sino por arrastrar cadenas de resentimiento. Aún así, Jesús, clavado en la cruz, sangrando y siendo objeto de burla, pronunció estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No aguardó una disculpa ni exigió arrepentimiento, primero perdonó para poder cumplir su misión. El perdón no es debilidad, sino guerra espiritual, es negarse a permitir que el enemigo utilice tu dolor como un arma contra tu propósito. De modo que, al orar perdónanos como nosotros perdonamos, no solo estás solicitando limpieza, sino eligiendo libertad. Estás declarando: no me quedaré atrapado en lo que me hicieron. No permitiré que esta herida defina mi identidad. He sido perdonado de mucho y no retendré lo que recibí gratuitamente. La advertencia de Jesús es seria, porque si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Esto no es una amenaza, sino una ley espiritual: la gracia fluye por manos abiertas, no por puños cerrados. Entonces, ¿a quién necesitas liberar hoy? No porque tengan razón, sino porque tú deseas ser libre. El perdón te libera del pasado. La siguiente parte de la oración te prepara para lo que viene, la batalla invisible y el enemigo al que no estás llamado a enfrentar solo. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Esto no es solo una petición de dirección, sino un clamor por supervivencia, porque, aunque no te des cuenta, estás en guerra, no contra personas ni circunstancias, sino contra algo más profundo y oscuro. En Efesios 6:12 se afirma claramente que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este es el campo de batalla de todo creyente, y Jesús sabía que necesitaríamos ayuda para atravesarlo. La tentación no es aleatoria, es estratégica y está diseñada para encontrar tu debilidad. A veces se disfraza de orgullo, distracción o demora. A menos que le pidas a Dios que te guíe, serás guiado por otra cosa.
No caemos en la tentación por casualidad, nos deslizamos hacia ella al dejar de buscar orientación. Por eso Jesús nos instruye, no permitas que caigamos. No nos corrijas después de fallar, sino guíanos antes de que tropecemos. Esta es una oración proactiva que refleja conciencia espiritual. Sin embargo, la segunda parte de esta oración profundiza aún más, líbranos del mal, porque la tentación es solo el anzuelo, mientras que el mal es la trampa mortal. El mal busca contaminar nuestros pensamientos, enmarañar nuestros hábitos, agotar nuestro propósito y hacernos creer que la victoria es inalcanzable. Jesús nos enseñó a orar por liberación porque sabía que no podríamos vencer por nuestra cuenta. Aquí, el Padre nuestro transita de la rendición a la fortaleza, reconociendo nuestra debilidad pero declarando nuestra lealtad. Significa decir, no puedo recorrer este camino sin ti. No puedo librar esta batalla con mi propia fuerza. No solo busco evitar el pecado, quiero ser rescatado de su poder. Y justo cuando la batalla alcanza su punto álgido, la oración culmina con un grito de victoria, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Esto no es una mera despedida, es una proclamación de victoria. Es declarar que el trono está ocupado, que el mal no tiene el control, que sin importar la intensidad de la tentación o el peso de la carga, Dios reina supremo. Así es como Jesús nos enseñó a concluir, no con miedo o derrota, sino con fe y declaración. Porque la historia no termina en la lucha, sino en la soberanía divina. La próxima vez que recites esta oración, no solo pronuncies las palabras, siéntelas, vívelas, decláralas con la certeza de no estar solo. Tal vez te preguntes qué parte de esta oración nunca volverás a ver de la misma manera. Quizás hoy, por fin, has escuchado verdaderamente las palabras que has dicho tantas veces. El Padre Nuestro nunca fue pensado para ser simplemente recitado de memoria, fue diseñado para ser vivido desde el corazón. Cada línea es una puerta, cada frase, una confrontación que te llama a elevarte, a profundizar, a acercarte más. Esto no es mera rutina espiritual, es una revolución del alma. Deja que estas palabras te desarmen, te moldeen y te conduzcan de vuelta al Padre, que aún reconoce tu voz.